nombre es Augusto Guerra y yo voy a hablar sobre el subtema que es la historia del español. Esta se remonta usualmente al periodo prerromano, puesto que es posible que las lenguas prerromanas de la península ibérica ejercieran influencia en el latín hispano, que conferiría a las lenguas romances peninsulares varias de sus características. La historia del español se suele dividir convencionalmente en tres periodos: español medieval, español medio y español moderno. El español es una lengua romance derivada del latín vulgar, que pertenece a la subfamilia itálica dentro del conjunto europeo. Es la principal lengua de España y de 19 países, también de Guinea Ecuatorial y en el territorio disputado de Sahara Occidental. Es también llamada castellano por su origen del reino medieval de Castilla. Historia externa de la lengua. La historia externa del español alude a la descripción cronológica, a las influencias culturales, históricas, políticas y sociales que influyeron en los hechos lingüísticos. La historia externa contrasta con la historia interna, a veces llamada gramática histórica del español, que refiere a la descripción cronológica y a la sucesión de cambios acaecidos dentro del propio sistema de la lengua. El término gramática histórica se usa esporádicamente para designar el estudio de los cambios concretos de una lengua, tanto en la cronología como en la gramática, desde el punto de vista de la lingüística histórica. El término tiende a ser reemplazado por estudios de lingüística histórica. Entre el siglo III a.C. y a fines del siglo I a.C. se produjo la romantización de la península ibérica. Este proceso afectó muchos ámbitos de la vida peninsular, incluido el lingüístico. Las lenguas prerromanas decayeron en su uso y se limitaron cada vez a las áreas más rurales. Inicialmente se dio un extensivo lingüístico en los principales centros de ocupación romana, y posteriormente las lenguas indígenas quedaron limitadas a las regiones más aisladas. Así, el uso público fue sustituido por el latín, la lengua administrativa del Imperio Romano. No obstante, conviene señalar algunos factores que influyeron decisivamente en el ulterior desarrollo del latín, que dio lugar a la aparición del castellano. En primer lugar, su situación geográfica. La distancia con el centro administrativo del Imperio Roma y su aislamiento geográfico. A través de los Pirineos y el mar Mediterráneo causaron que las innovaciones lingüísticas llegaran despacio y con retraso. La lista de los colonizadores se cree que la mayor parte de los romanos que colonizaron la península procedían del sur de la actual Italia. El español o castellano medieval, también llamado romance castellano, se refiere a las derivantes del español habladas en la península ibérica entre el siglo IX hasta el siglo XV aproximadamente. Más específicamente, antes de que sucediera el reajuste consonántico que daría el origen al español contemporáneo. Los primeros testimonios seguros del castellano medieval se remontarían al siglo XI. En otro tiempo se consideró que la Noticia de Quesos era uno de los textos más tempranos, aunque hoy en día se considerara que este texto tiene rasgo de un romance asturleonés. Las glosas emilianenses podrían corresponder a un romance navarro-agonés y no propiamente castellano. La primera obra extensa de la literatura en español medieval es el llamado Cantar de Miocí o Poema de Miocí, creado a finales del siglo XII o a principios del XIII por autor anónimo. La diferenciación del castellano. Las estimaciones glotocronológicas apuntan a que la diversificación del latín empezó a ser notoria a partir del siglo
III el siglo IV antes de Cristo. El latín vulgar evolucionó procesivamente en la Europa latina y se diversificó a través de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. En ese mismo siglo se produjeron las invasiones bárbaras, lo que permitió la incorporación al español de algunos vocablos germánicos junto con los que ya habían entrado anteriormente. En el latín vulgar destacan los relacionados con las contiendas como guerra, yelmo, gel y algunos nombres propios como Álvaro, al, todo y guard, prevenido y Fernando, Friud, Pacífico y Natán, abreviado. Las sucesivas transformaciones globocronológicas y gramaticales llevaron al surgimiento de las lenguas romances como lenguas con dificultades para la inteligibilidad mutua. Entre los siglos VI y IX a.C., dicha evolución originó la aparición de las diversas lenguas romances. En el siglo VIII, la expansión musulmana en la península ibérica puso las lenguas romances peninsulares bajo una fuerte infusión léxica del árabe. Más de 4.000 vocablos en español, los dialectos romances hablados en la parte de la península dominada por árabes se conoce con el nombre de mozárabe y son mal conocidos. Eran usos no formales por la mayor parte de la población, tal por los cristianos arábicos como por los musulmanes, si bien con el tiempo se dio un proceso de sustitución lingüístico hacia el árabe, que era la lengua para usos formales y literarios. El contacto con los árabes, probablemente todo el mozárabe, de unas características que lo distinguieron del resto de las lenguas romances. Muchas palabras castellanas actuales provienen del árabe, en muchos casos a través del mozárabe, como aceite, ajedrez, almohada o almirante. El español moderno tiene una fonología notoriamente diferente a la del latín. En español estándar moderno se ha perdido la oposición de cantidad en vocales y consonantes y el acento no está prosódicamente determinado, sino que es fonológicamente distintivo. El español moderno, los sonidos sonoros sin vibración de las cuerdas vocales son siempre obstruyentes, fricativas, africativas u oclusivas, mientras que los sonidos sonoros son frecuentemente continuos, aproximantes, sonorantes o vocales. Los únicos sonidos obstruyentes que son sonoros sin que se deba a asimilación son las oclusivas B, D y G, en posición inicial absoluta o transnasal. El español medieval poseía africadas y africativas sonoras, aún presentes en otras lenguas romances e incluso en judeoespañol, pero ensordecidas sistemáticamente en español estándar moderno. Hablando sobre la variedad del español. Como sabemos, en todas las variantes del español existen 5 vocablos fonológicos, los cuales son A, E, I, O. Pero existen 2 que son intermedias, las cuales son E y O. ¿Por qué son intermedias? Porque estas no son cerradas ni abiertas, sino que en ocasiones pueden cerrarse y abrirse dependiendo de la posición en la que se encuentren o dependiendo la consonante por la cual se encuentren acompañadas.
Sin embargo, estos sonidos no suponen la mayor parte de variabilidad, sino que a diferencia del catalán, el portugués, el italiano y otros idiomas, en el español estos sonidos son alófonos. Pero no obstante, en el suroeste de la península, donde se encuentra Hondurus Oriental, estos sonidos tienen una abertura fonológica donde los geolectos pueden poseer hasta 10 vocablos. Hola, mi nombre es Marco Sofía y pertenezco al grupo Lo que es el origen del español, y el subtema que tengo que exponer es la diferenciación entre romance y castellano. Nos dice que en el mismo siglo se produjeron invasiones bárbaras, lo que permitió la incorporación del español en algunos vocablos germánicos, junto a los que habían entrado anteriormente al labor vulgar. Destacan los relacionados con el contenido, entre los que se encuentran la guerra y algunos nombres propios como los que son Arturos, Fernandos, entre otros. También nos dice que las sucesivas transformaciones homológicas y gramaticales llevaron al surgimiento de las lenguas con dificultad para la integridad mutua del siglo VI, siglo VII antes de Cristo. Dicha evolución se originó durante la aparición y diversas lenguas románticas. Mi nombre es José Manuel Loretén Vázquez. Mi tema de ponerle el valor económico del idioma en España. Comienzo así. Un estudio de una fundación privada sugiere que el valor económico del idioma español en España está cifrado en 15,6% del PIB del país. En la actualidad, 13,5 millones de personas poseen empleo directamente relacionado con el idioma español, 1 millón más que la pasada década. Además, compartir la lengua española explica que los intercambios comerciales de España con Iberoamérica particularmente se multiplican por 2,5 veces. Compartir las lenguas españolas aumenta un 290% el comercio bilateral entre los países hispanohablantes. Y ahora voy a estar hablando acerca de la Real Academia Española. La Real Academia Española y el resto de las academias asociadas son un organismo dedicado a la elaboración de las reglas normativas del idioma español y para trabajar con la unidad del idioma español en todos los territorios que ésta se habla. Estas normas se ven plasmadas en varias obras como lo que son la ortografía, la gramática y la lexicografía, como es la ortografía de la lengua española, el cual fue realizado en el año 1999, el diccionario prehispánico de dudas, que fue realizado en el año 2005, la nueva gramática de la lengua española, que fue realizada en el año 2009, y el diccionario de la lengua española con su edición número 23, publicada en el año 1780, y esta fue también de 1780 al 2014. La tercera edición se revisó en el 2017 y su última acentuación, conocida como la versión electrónica 23.2, que es del 2018. No existe todavía academias de la lengua española en otros países que tienen como la intensa vinculación histórica en la lengua española, como las que son en la Hindura, en Sahara del Occidental, o que están inciertos en un entorno cultural hispanohablante, como lo que es Belice. Por otro lado, la Real Academia Española mantiene la tradición de nombrar academias correspondientes a las personalidades de países vinculados de una manera u otra con lo que es la lengua española.
La última academia en formalizarse sucedió tras el interés por la comunidad hispano-judía al establecer una academia de ladino. Este fue realizado en 20 de febrero del año 2018. Se creó la academia nacida del ladino en Israel, no sin antes tener grandes dificultades y retos que tuvo que enfrentar.